La jungla de Scaran 4 era un mundo vivo, vibrante y despiadado. Cada rincón ocultaba una amenaza, cada sonido traía consigo la posibilidad de muerte. El sol, siempre débil tras una densa capa de nubes, apenas iluminaba el espeso follaje, dejando que sombras impenetrables se extendieran como un manto. Allí, en ese reino de depredadores y presas, Salit era una reina indiscutible. De piel plateada que reflejaba la luz como el agua, su cuerpo era una herramienta de cacería perfectamente diseñada. Sus garras largas y curvas eran afiladas como cuchillas, y sus ojos amarillos brillaban como antorchas en la penumbra. Los Rabatar, su especie, no cazaban solo por necesidad. Para ellos, la caza era un arte, un juego, y una prueba de su supremacía. Desde lo alto de una rama gruesa, Salit observaba a su presa, un humano. Había oído hablar de ellos, los invasores que habían comenzado a asentarse en Scaran 4, aunque pocos sobrevivían mucho tiempo en un lugar tan hostil. Este humano, sin embargo, había llamado su atención. Sus movimientos eran cuidadosos, su cuerpo llevaba cicatrices que contaban historias de lucha, y en su mirada había algo que pocas veces veía en las presas: resistencia. Luke Carter avanzaba entre los árboles, una lanza improvisada en la mano, su mirada constantemente vigilante. Había aprendido rápido desde su llegada forzada al planeta. Cada paso que daba era medido, cada movimiento un acto de supervivencia. Salit se relamió los labios, sus colmillos asomando en una sonrisa. Este humano sería un desafío, y eso hacía que la cacería fuera aún más excitante. Luke sabía que algo lo estaba siguiendo. Había aprendido a reconocer la sensación, ese hormigueo en la nuca, el instinto que le gritaba que no estaba solo. Ajustó su agarre en la lanza y continuó avanzando, sus ojos escaneando las sombras por cualquier movimiento. «Vamos», murmuró entre dientes, apenas audible. «¿Qué estás esperando?» Salit, desde su posición elevada, observaba con fascinación. No corría. No se acobardaba. Este humano era diferente. Había acechado a otros antes, y siempre llegaba el momento en que la presa sucumbía al miedo, sus pasos volviéndose torpes, su respiración errática. Pero este hombre era otra cosa. Su quietud era la de un guerrero. Sin previo aviso, saltó desde su escondite, sus garras extendidas, un rugido bajo escapando de su garganta. Luke reaccionó de inmediato, arrojándose al suelo mientras las garras de Salit pasaban a centímetros de su cabeza. Rodó y se levantó rápidamente, su lanza apuntando directamente al pecho de su atacante. «¿Qué demonios eres?», espetó, sus ojos fijos en la figura frente a él. Salit se incorporó lentamente, su mirada amarilla clavándose en él con intensidad. «Soy tu final», respondió, su voz profunda y cargada de una confianza que bordeaba la arrogancia. Luke no retrocedió. «No lo creo». Con esa declaración, arremetió con la lanza, apuntando al corazón de la criatura. Pero Salit era más rápida. Con un movimiento fluido, esquivó el ataque y golpeó la lanza con sus garras, haciéndola retroceder. Luke se tambaleó, pero no cayó. En lugar de eso, utilizó el impulso para lanzar otro ataque, sus movimientos calculados, cada golpe destinado a mantenerla a raya. El enfrentamiento continuó como una danza mortal, cada uno probando los límites del otro. Salit se movía con la gracia de un depredador, sus ataques rápidos y precisos. Luke, aunque más lento y menos poderoso, compensaba con astucia, utilizando el terreno para obligarla a reposicionarse. Finalmente, Luke tropezó con una raíz oculta, cayendo al suelo con un impacto que le hizo soltar la lanza. Antes de que pudiera recuperarse, Salit estaba sobre él, sus garras presionando su pecho mientras su otra mano se detenía peligrosamente cerca de su cuello. «Termina con esto», gruñó, su mirada desafiándola incluso en su posición vulnerable. «¿Qué estás esperando?» Salit lo observó de cerca, su respiración lenta mientras lo estudiaba. Era extraño. Su instinto le decía que lo matara, que terminara la cacería como siempre lo había hecho. Pero algo en él la detenía. Su mirada no estaba llena de miedo, como la de tantas otras presas. En cambio, estaba llena de algo que ella no podía identificar: desafío, vida, fuerza. «Eres diferente», dijo finalmente, su voz más suave. Luke entrecerró los ojos. «¿Qué significa eso?» Salit apartó la mano de su cuello y retrocedió, liberándolo. «No lo sé», admitió, antes de girarse y desaparecer entre las sombras de la jungla. Luke se quedó allí, jadeando, con la mirada fija en el lugar donde ella había estado. No entendía lo que acababa de pasar, pero una cosa era clara: esa criatura no era como nada que hubiera enfrentado antes.
Luke permaneció sentado en el suelo de la jungla, su pecho subiendo y bajando mientras trataba de calmar su respiración. La figura plateada había desaparecido en las sombras, pero su presencia seguía latente. El zumbido de la jungla regresó poco a poco, el canto de las criaturas nocturnas, el crujir de las hojas bajo los pequeños pasos de algún animal. Sin embargo, nada podía ahogar el eco de las palabras de esa criatura. Eres diferente. ¿Qué quiso decir con eso?, murmuró Luke, levantándose con cautela. Su brazo dolía donde la garra de la criatura había rozado su piel, dejando un corte superficial. Miró a su alrededor, agarrando la lanza que había caído cerca. ¿Por qué no me mató? Había enfrentado a muchos depredadores desde que quedó atrapado en Scarran 4. Ninguno había mostrado piedad. Esa jungla no perdonaba. Pero esta criatura, esta Rabatar, era distinta. Luke sentía que estaba siendo evaluado, estudiado, como si fuera algo más que simple presa. Desde lo alto de un árbol, Salit observaba al humano mientras se adentraba en el denso follaje. Sus movimientos eran calculados, firmes. No había señales de miedo en él, ni siquiera después del enfrentamiento. Eso la intrigaba. Su mente estaba en conflicto. Había acechado y cazado innumerables criaturas en su vida, pero este humano la había desafiado de una manera que otros no lo habían hecho. No solo había resistido, sino que había luchado con una voluntad que desafiaba sus instintos. La imagen de sus ojos llenos de fuego y desafío la perseguía. Esto no tiene sentido, murmuró para sí misma, sus garras presionando contra la corteza del árbol. Es solo un humano. Frágil. Temporal. Pero incluso mientras lo decía, no podía ignorar la verdad. No lo veía como presa. No más. Luke sabía que la criatura seguía cerca. Lo sentía, ese cosquilleo en la nuca, el peso invisible de unos ojos que lo observaban. Había aprendido a reconocerlo desde su llegada a Scarran 4. No era paranoia. Era instinto. Si vas a matarme, dijo en voz alta, deteniéndose en un claro, hazlo ya. Estoy harto de tus juegos. Por un momento, el bosque quedó en completo silencio. Incluso los ruidos habituales de la jungla parecían haberse detenido. Entonces, desde las sombras, Salit emergió. Su figura plateada era tan imponente como él la recordaba, sus ojos amarillos brillando con una intensidad casi hipnótica. Se movía con la elegancia de un depredador, sus pasos silenciosos y controlados. Sin embargo, algo en su postura era diferente, no era una amenaza abierta, sino algo más curioso. Luke alzó la lanza, aunque no del todo. Su mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de incertidumbre. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz tensa. Salit inclinó la cabeza, estudiándolo con la misma intensidad que antes. No lo sé, admitió finalmente, su voz baja pero firme. ¿Qué significa eso?, replicó Luke, sin bajar la guardia. No sabes si quieres matarme o no. No eres como las otras presas, respondió ella, dando un paso adelante. Luke apretó los dientes, pero no se movió. Las otras huyen. Temen. Tú, luchas. Porque no tengo opción, dijo, su mirada fija en la de ella. Si no lucho, muero. Salit lo observó en silencio durante unos segundos, su mente procesando sus palabras. Luego, con una voz más suave de lo que esperaba, dijo, «Esa es tu fuerza». Luke frunció el ceño, bajando ligeramente la lanza, aunque todavía la mantenía lista. «¿Por qué me sigues?» «Porque no te entiendo», respondió Salit sin dudar. «Quiero saber por qué eres diferente». «¿Diferente de qué?», preguntó Luke, su tono todavía desconfiado. «De los demás de tu especie. De cualquier criatura que he cazado», dijo ella, su mirada fija en él. «No huyes del peligro. Lo enfrentas». Luke dejó escapar una risa seca. «Eso no me hace especial. Eso me hace desesperado». Salit negó con la cabeza. «No. Es más que eso. Es fascinante». Él ladeó la cabeza, todavía sosteniendo la lanza como una barrera entre ellos. «¿Entonces qué? ¿Quieres estudiarme? ¿Convertirme en un experimento?» «No», dijo ella, sorprendida por la pregunta. «Quiero entenderte. Y creo que tú también quieres entenderme». Luke la miró por un largo momento, evaluando sus palabras, buscando señales de engaño en su expresión. Pero lo único que vio en sus ojos fue algo inesperado, sinceridad. «Si intentas algo», advirtió, «te enfrentarás a esto». Levantó la lanza como un recordatorio.
No lo haré, dijo Salit, dando un paso atrás. No mientras sigas mostrando esa fuerza. Por primera vez desde que llegó a Scaran 4, Luke sintió algo diferente hacia uno de los depredadores de ese planeta. No confianza, exactamente, pero algo cercano a respeto. Y aunque no podía decir que confiara en ella, sabía que el enfrentamiento había cambiado algo. Ella no lo veía como una presa. Al menos, no del todo. Bien, dijo finalmente, relajando ligeramente su postura. Pero no me hagas arrepentirme de esto. No lo harás, respondió Salit con una leve sonrisa, sus colmillos asomando apenas. Te lo aseguro. Luke no respondió. En cambio, recogió su mochila improvisada y se giró, comenzando a caminar de nuevo. Después de un momento, escuchó el suave crujir de hojas detrás de él. No necesitaba voltear para saber que ella lo seguía. El depredador había dejado de cazar. Pero para ambos, el verdadero desafío apenas comenzaba. El silencio entre Luke y Salit se había convertido en algo menos amenazante, aunque todavía pesado. Ella lo seguía a una distancia prudente, sus movimientos tan silenciosos que, de no ser por la extraña sensación de su presencia, él podría haber creído estar solo. Pero Luke sabía mejor. En Scaran 4, la soledad era casi siempre una ilusión antes del ataque. El claro que eligió para detenerse estaba rodeado de altos árboles que ofrecían una cobertura limitada. Luke dejó caer su mochila improvisada y comenzó a trabajar en encender un fuego. La luz tenue del anochecer filtrándose a través del follaje hacía que el tiempo fuera crítico. La noche en Scaran 4 traía consigo criaturas más feroces y mortales. Salit se mantuvo cerca, su postura relajada pero atenta. Había algo casi hipnótico en la manera en que él trabajaba, sus manos moviéndose con una eficiencia que hablaba de experiencia. Esto no era un humano normal. Este era un sobreviviente. ¿Por qué lo haces?, preguntó Salit finalmente, su voz cortando el silencio. Encender fuego aquí atraerá depredadores. Luke no levantó la vista, enfocándose en su tarea. Porque también los mantiene alejados, respondió. Muchos de los más grandes prefieren evitar el fuego. Y yo prefiero ver lo que viene. Salit inclinó la cabeza, evaluando su respuesta. Era pragmático, directo. Pero lo que más le intrigaba era cómo parecía haber hecho su paz con el peligro, adaptándose a la jungla en lugar de tratar de escapar de ella. Desde las sombras, Salit se acercó lentamente, sus movimientos deliberados. Ella no intentaba ser sigilosa, no había necesidad. Luke ya sabía que estaba ahí. Se detuvo a unos pasos de él, su mirada fija en las llamas nacientes. Tu especie, comenzó, no pertenece aquí. Luke soltó una risa seca mientras añadía más madera al fuego. Dímelo a mí. Nadie nos preguntó si queríamos estar aquí. Entonces, ¿por qué luchas tanto por sobrevivir?, preguntó Salit, su voz teñida de genuina curiosidad. Podrías rendirte. Este planeta te devoraría rápidamente, sin dolor prolongado. Luke se detuvo y levantó la vista hacia ella. Porque rendirse no es una opción. Al menos no para mí. Curioso, murmuró Salit, casi para sí misma. La mayoría de las presas no piensan así. Presas. Luke se levantó, sacudiéndose las manos. Eso es todo lo que somos para ti. Lo eras, corrigió ella. Sus ojos amarillos brillaron con intensidad mientras lo observaba. Ahora, no estoy tan segura. El fuego crepitó entre ellos, su luz y calor proyectando sombras alargadas sobre sus rostros. Luke cruzó los brazos, mirándola directamente. Si ya no soy una presa, ¿qué soy entonces? Salit dudó, algo que sorprendió incluso a ella misma. Los Ravatar no dudaban, no cuestionaban sus instintos. Pero este humano había trastornado algo dentro de ella, algo que no podía ignorar. No lo sé, admitió finalmente. Quizás una pregunta que necesita respuesta. Luke arqueó una ceja. Eso suena como algo peligroso de decir para alguien como tú. ¿Por qué?, replicó Salit, dando un paso más cerca. ¿Porque soy un depredador? ¿Porque cazo para sobrevivir? No, dijo Luke, firme. Porque si dudas, otros lo verán como debilidad. Y en un lugar como este, la debilidad te mata. Salit se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Tenía razón, por supuesto. Los Ravatar no toleraban la duda. Para ellos, la fortaleza era lo único que importaba. Pero ahora, al mirar a Luke, comenzó a cuestionar si esa visión del mundo era realmente completa. ¿Y tú?
preguntó ella, sus ojos clavados en los de él. ¿Qué te hace fuerte? La gente, respondió Luke sin titubear. Los humanos sobrevivimos porque no lo hacemos solos. Luchamos por algo más grande que nosotros mismos. Pero aquí estás, solo, señaló Salit, aunque su tono no era burlón, sino reflexivo. Porque no tengo elección, dijo con un encogimiento de hombros. Pero eso no significa que no recuerde lo que significa trabajar juntos. La conversación se desvió hacia la experiencia de ambos. Luke compartió fragmentos de su vida en la colonia humana, las familias que habían tratado de construir algo en un lugar que no les pertenecía, los rostros de aquellos que había perdido. Salit, por su parte, habló de los Ravatar, de su estricta jerarquía basada en la fuerza y de cómo cualquier debilidad era castigada con el exilio o la muerte. Para nosotros, la fortaleza lo es todo, dijo Salit, su voz perdiendo algo de su dureza habitual. La conexión que describes suena como un lujo. Algo que mi especie nunca ha conocido. No es un lujo, corrigió Luke. Es lo que nos mantiene vivos. Incluso cuando no lo tenemos, lo buscamos. Porque sabemos que no podemos hacerlo solos. Salit guardó silencio, su mente revolviendo las palabras de Luke. Ella siempre había visto la conexión como una distracción, una debilidad. Pero ahora, frente a este humano que había sobrevivido solo en un mundo tan hostil, comenzó a preguntarse si había algo que sus instintos le habían ocultado. A medida que la noche avanzaba, la distancia entre ellos parecía disminuir, no físicamente, sino en la forma en que se percibían el uno al otro. El depredador y la presa habían cambiado, transformándose en algo que ninguno de los dos podía definir. Finalmente, Luke habló. No sé qué estás buscando conmigo, Salit. Pero si te quedas, más vale que tengas claro algo, no soy tu presa. Ella lo miró fijamente, sus ojos brillando con intensidad. Lo sé, respondió. Por eso sigo aquí. Luke asintió lentamente, permitiendo que sus palabras quedaran en el aire. No sabía qué significaba realmente esa declaración, pero por primera vez desde que llegó a Scarran 4, no se sintió completamente solo. El amanecer en Scarran 4 era un momento de tregua breve pero valiosa. Los depredadores nocturnos retrocedían a sus guaridas, y la jungla se llenaba del murmullo de criaturas más pequeñas que se aventuraban a buscar alimento. Luke y Salit permanecieron en su improvisado campamento, ambos en silencio, aunque por razones distintas. Para Luke, cada minuto que pasaba con Salit era una mezcla de tensión e intriga. Ella era peligrosa, sí, pero había algo en su manera de observarlo que lo desconcertaba. No era una mirada de depredadora buscando debilidades. Era más analítica, casi curiosa. Para Salit, el humano representaba un desafío a todo lo que creía entender sobre la vida y la caza. Había algo en su forma de enfrentar el peligro, en su negativa a rendirse, que resonaba con una parte de ella que nunca había explorado. El ruido de hojas crujientes rompió la tranquilidad del momento. Ambos se tensaron al instante, sus ojos dirigiéndose hacia el borde del claro. Luke agarró su lanza, mientras Salit flexionaba sus garras, sus movimientos sincronizados sin necesidad de palabras. De las sombras emergió un Scarnoun, una criatura de 6 patas, cuerpo alargado y piel negra como la obsidiana. Sus ojos rojos brillaban con hambre, y un gruñido bajo reverberó en el aire mientras olfateaba el suelo, acercándose lentamente. Perfecto, murmuró Luke. Uno de esos. No estás solo, dijo Salit, su voz apenas un susurro. Estos cazan en manada. Como si sus palabras fueran una señal, 2 más aparecieron a los lados del primero, rodeando el campamento. Luke maldijo en voz baja, ajustando su postura. ¿Algún plan brillante? Salit le lanzó una mirada fugaz, una pequeña sonrisa torcida en sus labios. Sí, sobrevive. El primer Scarnoun atacó, lanzándose directamente hacia Luke. Él se movió con rapidez, esquivando el golpe y usando la lanza para mantener la criatura a distancia. Su arma no era ideal, pero sabía que un golpe bien dirigido podría ser suficiente para herirlos. Mientras tanto, Salit se enfrentaba a los otros 2. Sus movimientos eran letales, un borrón de plata que giraba y atacaba con precisión quirúrgica. Sus garras desgarraron la piel de una de las criaturas, mientras el otro retrocedía, buscando una oportunidad para atacar. Luke lanzó un golpe directo con la lanza, atravesando el costado del Scarnoun que lo atacaba. La criatura chilló y retrocedió, pero no antes de que sus garras rasgaran la pierna de Luke. Gritando de dolor, cayó de rodillas, pero no soltó su arma. Salit, al ver su situación,
Giró rápidamente y terminó con los 2 depredadores restantes antes de lanzarse hacia el último. En cuestión de segundos, sus garras perforaron su cráneo, y el claro quedó en silencio, salvo por los jadeos de ambos. Luke se dejó caer al suelo, presionando la herida en su pierna para detener el sangrado. Bueno, eso fue divertido, dijo entre dientes, su respiración pesada. Salit se acercó a él, su expresión severa mientras examinaba su pierna. Debes tratar esto, dijo, su tono más preocupado de lo que esperaba. ¿En serio? No lo había notado, respondió Luke, su sarcasmo rompiendo la tensión. Salit frunció el ceño, claramente sin entender el tono. Quédate quieto, ordenó, agachándose para ayudarlo. Usando hojas de una planta cercana, aplicó presión sobre la herida antes de envolverla con un trozo de tela de su propia ropa. Luke la observó mientras trabajaba, sorprendido por la atención con la que cuidaba de su herida. Esto no parece algo que un depredador haría. Salit lo miró fijamente, sus ojos brillando con intensidad. Tú no eres una presa común. Cuando la herida estuvo cubierta, Salit se sentó a su lado, su respiración aún agitada por la pelea. Luke, aunque cansado y adolorido, no pudo evitar preguntar, ¿por qué me ayudas? Salit permaneció en silencio por un momento antes de responder. Porque, hay algo en ti que no entiendo. Algo que necesito comprender. Luke inclinó la cabeza, estudiándola. Eso es todo. No, admitió ella, su voz más suave. Tú luchas de una manera que me desconcierta. No solo por tu vida, sino por algo más. No sé qué es, pero lo respeto. Supongo que eso es lo más cercano a un cumplido que puedo esperar de ti, dijo Luke, esbozando una leve sonrisa. Salit lo miró, sus labios curvándose ligeramente en respuesta. No te acostumbres. Una nueva comprensión. Esa noche, mientras el fuego ardía entre ellos, Luke habló de sus experiencias en la colonia humana, de cómo la comunidad había intentado adaptarse a un lugar tan hostil. Habló de las pérdidas, de las decisiones difíciles, y de cómo todo eso había moldeado su voluntad para seguir adelante. Salit escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Para los Ravatar, la fortaleza era algo individual, un medio para sobrevivir y dominar. Pero Luke hablaba de fortaleza como algo compartido, como una red de conexiones que hacía que su especie fuera más resiliente. Tu especie no es débil, dijo finalmente. Es diferente. Y esa diferencia es lo que los hace peligrosos. ¿Peligrosos?, repitió Luke, frunciendo el ceño. Para los que no comprenden la fuerza de las conexiones, explicó ella. Esa es tu verdadera fortaleza. Luke guardó silencio, considerando sus palabras. Supongo que también es lo que nos hace humanos. Salit asintió lentamente, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Tal vez. Pero también es lo que te hace único. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la jungla, ambos se levantaron para continuar su viaje. La herida de Luke lo hacía moverse más despacio, pero Salit permaneció a su lado, asegurándose de que pudiera seguir adelante. Por primera vez desde que se encontraron, caminaron juntos no como depredadora y presa, sino como algo más. Una conexión frágil había comenzado a formarse, y aunque ninguno de los dos podía definirla aún, sabían que había cambiado algo dentro de ellos. Scarran 4 seguía siendo un lugar hostil y mortal, pero por primera vez, Luke no sentía que estaba enfrentándolo solo. La luz del día se filtraba por el denso follaje de Scarran 4, creando patrones dorados y verdes sobre el suelo de la jungla. Luke y Salit continuaron su marcha, aunque más lentos debido a la herida en la pierna de Luke. A pesar del dolor, el humano no se quejaba. Y a pesar de su naturaleza de depredadora, Salit no lo dejó atrás. La jungla parecía menos opresiva ese día, como si el enfrentamiento con los Scarnouns hubiera aliviado parte de la tensión que ambos cargaban. Aunque la amenaza de nuevos peligros siempre estaba presente, el silencio entre ellos ya no era incómodo. Había algo diferente, algo que ninguno de los dos entendía completamente pero que ambos aceptaban. Mientras se detenían para descansar junto a un arroyo, Luke dejó escapar un suspiro, observando cómo Salit inspeccionaba los alrededores con la mirada de un cazador. «Sabes», dijo, rompiendo el silencio, «nunca pensé que estaría aquí, sentado junto a alguien como tú sin tratar de matarnos mutuamente». Salit lo miró, sus ojos amarillos brillando con una chispa de humor. «¿Es eso un cumplido?». Luke sonrió levemente. «No sé si llamarlo cumplido, pero supongo que es algo». Salit se inclinó, recogiendo agua del arroyo con sus manos. «Tampoco pensé que estaría ayudando a un humano a sobrevivir».
Mi especie lo vería como una debilidad. ¿Y tú? Preguntó Luke, inclinándose hacia adelante. ¿Lo ves como una debilidad? Ella lo miró fijamente, sus garras jugando con el agua. No. Lo veo como una elección. Luke asintió, sus ojos reflejando algo parecido a respeto. Eso es más de lo que muchos de los míos podrían decir. Esa noche, mientras descansaban en un refugio improvisado, Salit se sentó en silencio, observando las estrellas que apenas se veían entre las copas de los árboles. Luke estaba cerca, limpiando su lanza con movimientos meticulosos. Tu gente, comenzó Salit, su voz baja, los que perdiste en tu colonia, eran como tú. Luke detuvo su trabajo por un momento, sus ojos fijos en la punta de su lanza. Algunos lo eran, dijo finalmente. Otros no tuvieron la oportunidad de aprender cómo sobrevivir aquí. Salit inclinó la cabeza, intrigada. ¿Por qué luchaste por ellos? Porque eso es lo que hacemos, respondió, su tono lleno de una firmeza que la sorprendió. No se trata solo de nosotros mismos. Luchamos por algo más grande. Por los que no pueden luchar por sí mismos. Las palabras de Luke resonaron en Salit de una manera que no esperaba. Los Ravatar valoraban la fuerza individual por encima de todo, pero este humano veía la fortaleza como algo compartido, como una red que conectaba a los suyos. Tal vez es por eso que sobreviviste, dijo finalmente. No eres como los demás. Y tú tampoco, replicó Luke, mirándola directamente. No creo que sigas las reglas de tu gente como antes. Salit no respondió de inmediato. En cambio, bajó la vista, sus pensamientos vagando. Tal vez tienes razón. Cuando finalmente llegaron a los límites de la jungla, con las luces de la colonia humana visibles en la distancia, Luke se detuvo, apoyándose en su lanza. Miró hacia las luces, y luego hacia Salit, quien permanecía inmóvil a su lado. Podrías venir conmigo, dijo, aunque sabía que no era una oferta simple. Tu gente no me aceptará, respondió Salit, su tono más pragmático que triste. Tendrán que acostumbrarse, dijo Luke con una leve sonrisa. Después de todo, no estoy seguro de que pueda enfrentar esto solo. Salit lo miró, su expresión indecisa. No pertenezco a tu mundo, humano. Y yo no pertenezco al tuyo, replicó. Pero eso no nos ha detenido hasta ahora. Ella inclinó la cabeza, considerando sus palabras. Había algo en la manera en que lo decía, en su confianza y en su obstinación, que la hacía querer creer en él. Entonces, me quedaré, dijo finalmente, una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Pero no esperes que sea fácil. Nunca lo es, respondió Luke, ajustando su mochila. Pero vale la pena. Juntos, caminaron hacia la colonia, sus pasos sincronizados de una manera que ninguno de los dos habría imaginado días antes. Las luces de la colonia se hicieron más brillantes, y aunque Luke sabía que habría preguntas, sabía también que Salit no era una amenaza para él. Era algo más, algo que no podía definir pero que estaba dispuesto a explorar. Para Salit, la decisión de acompañar a Luke era más que un acto de curiosidad. Era una elección de romper con las normas de su especie, de buscar algo que nunca había entendido completamente. Conexión. Tal vez, pensó, eso era lo que hacía a los humanos tan extraños y fascinantes. La jungla de Scaran IV quedaba atrás, pero la verdadera aventura apenas comenzaba.